quizá ahí tenemos que pensar en una intervención más importante del presidente de la República, que no careciendo en términos absolutos de cierta representatividad, porque es un cargo de elección popular, sí es menos representativo en el sentido de que se elige cada 4 años y hasta luego, digamos, y después, vamos a decir así, manda. Y eso, vamos a decir así, no es algo contra el presidente, porque en el fondo cautela otro valor, que es la gobernabilidad. Y uno tiene que hacer el diagnóstico de Chile en este momento y decir, bueno, y el presidente, no me refiero a, naturalmente, la persona del presidente que actualmente ocupa el cargo, sino a la figura del presidente tal como regulada en la Constitución, si el presidente está garantizando gobernabilidad, y si el Congreso está garantizando representatividad, y si la forma en que dialogan están garantizando ambos valores o alguna medida importante de ambos valores, y si hay diálogo en nuestra sociedad, que parece que es un valor que está algo deteriorado. Bien. En ese sentido, a propósito del diálogo, ¿cómo evaluamos el tema de la urgencia? O sea, todo funciona con urgencia en el Congreso, eso no puede ser. Porque al final nada tiene urgencia. Y además hay una cuestión que se pierde de vista, que la urgencia deteriora el diálogo. Claro, lo más eficaz sería que todos los proyectos de ley se tramitaran de una por, no sé, por una comisión, ¿no? O ya, por el pleno, sin comisión, ¿no? Para que sea representativo. Full representativo, ¿no? Full eficaz quizá, pero sin diálogo, ¿no? Bien, y sin capacidad de reacción de la opinión pública o de los otros actores políticos. Ya tengo otras cosas. 3 reflexiones para terminar. Ya ha sido suficiente. Primero, no existe un sistema capaz de satisfacer plenamente estos 3 valores. Pues enfatizar uno compromete marginalmente, no compromete totalmente, pero compromete marginalmente el otro. Sin embargo, es posible encontrar mejoras al sistema que comprometen un objetivo, pero en menor medida que aseguran otro, ¿ya? Y por lo tanto representan un beneficio marginal, ¿ya? Perdón que esté ocupando terminología económica, pero me parece que es útil para analizar este problema. Por ejemplo, podemos enfrentarnos a una buena idea que en abstracto nos parece súper buena, ¿ya? Por ejemplo, elegir a los gobernadores regionales, ¿ya? Pero uno dice, ya, ¿cuál es el costo de esto? El costo en términos de sacrificio de los otros 2 valores, ¿ya? Y eso es una pregunta que muchas veces perdemos de vista, porque nos centramos como solamente en los beneficios, pero no vemos también los costos. Bien. Y tampoco existe, y con esto termino, un sistema que, como una máquina, pueda garantizar la consecución del bien común en una sociedad, ¿no? Quiero decir, el sistema puede estar súper bien diseñado en sus pernos, en su engranaje, en sus correas, pero no, eso vamos a decir así, no va a ser buenos ciudadanos, ¿no? Porque hay unos presupuestos de este mecanismo de toma de decisiones, ¿no? De esta máquina, ¿no? Que no son políticos, ¿no? El régimen político tiene presupuestos no políticos, ¿no? Por ejemplo, y aquí no sé, pues ese ensayo de Tocqueville del cual ustedes habrán oído hablar, si es que no lo han leído, que la democracia en América, pone mucho énfasis en este tipo de cosas, en la cultura de trabajo que había dentro de América. Eso es importante para una sociedad, que haya una cultura de trabajo, ¿no? Que haya hábitos de asociatividad, ¿no? Claro, si los individuos no tienen la costumbre, una cierta costumbre gregaria, ¿no? De formar asociaciones, y también, en primer lugar, digamos las familias, pero también otras asociaciones, ¿no? Bueno, difícilmente políticamente van a funcionar bien. No importa qué tan bueno sea el régimen político en abstracto, ¿no? Después la participación ciudadana. Obviamente, si la cultura es individualista, ¿no? Es que no hay régimen político que aguante eso, ¿no? Si todos están desinteresados en política y nadie va a votar, ¿no? A mí me dio pena, disculpen, que desde luego para la elección de los convencionales, pero antes, ¿no? Para el plebiscito del apruebo o del rechazo, ¿no? ¿Cuánto fue el porcentaje de participación a nivel nacional? Pero fue algo más del 50%, ¿no es cierto? Y se daba como una buena cuota de participación y todo lo que... Yo decía, ya, estoy contento de que estadísticamente esto sea bueno, ¿no? Pero qué pena que consideremos bueno que 1 de cada 2 personas vote en una de las elecciones más importantes que ha habido en el último tiempo, ¿no? Como que nos hemos acostumbrado a satisfacer con poco, ¿no? Bueno, eso obviamente que lesiona la democracia, ¿no? Y no hay ningún régimen político que pueda arreglarlo. Eso
Entonces no lo vamos a arreglar con la nueva constitución, o sea, hay una cuestión mucho más de fondo. Y también, y esto se ve muy claramente en cuanto es que se llama, en los inicios de la democracia en América, en Norteamérica, el tema de la religión, fíjense. Todavía en los Estados Unidos el billete de $1 dice In God We Trust, es decir, perdón, la pronunciación del inglés quizá no es la mejor, digamos, pero además vamos a echar la culpa a la mascarilla. In God We Trust, confiamos en Dios, que no era así básicamente un lema pío, digamos, sino que básicamente un grito de guerra de la independencia americana, que de hecho se gestó en parte, por lo menos en buena medida, en la iglesia evangélica, diríamos hoy día con nuestra tecnología actual, digamos, las iglesias cristianas que había en los Estados Unidos. Aquí lo que ilustra muy bien este fenómeno es una serie que les recomiendo mucho, que es la serie John Adams, no sé de qué plataforma es, porque quizás algo más antigua, pero muestra todo esto, la influencia de la religión en el proceso. Bueno, esto George Washington lo dijo después en una suerte de testamento, de legado político que escribió, y decía, mira, en realidad nosotros en la Constitución de los Estados Unidos no pusimos esto porque lo dimos por obvio, porque básicamente lo escribimos dentro de una iglesia, o sea, entonces no hacía falta decirlo, pero esto, el cuidado de la religión, es súper importante. Esto no quiere decir que para la salud de una democracia tiene que haber una religión oficial. De hecho, los mismos padres fundadores de los Estados Unidos desecharon esa idea, pero con entusiasmo. No, pero sí, la religión trae una visión cualitativa de la realidad que permite un mejor diálogo político. Y desde luego, en términos prácticos, también es una ocasión de asociatividad, con la gente de la iglesia junta. Cuando digo iglesia, por supuesto que quizás serviría, digamos, en fin, mezquita, sinagoga, etc. El fenómeno religioso es algo políticamente valioso. Bien, pero yo me he despachado de lo lindo y quizá haya mucha disensión o queremos poner el tema un poquito más polémico, en fin, porque quizá con esto estamos todos, no sé, estamos todos de acuerdo, pero bueno, lo escucho, porque es un conversatorio. Chao, vamos a almorzar. Sí. ¿Cuál es tu nombre, disculpa? Paulina. Ya, Paulina. Sí, bueno, primero, profesor, agradecerle por la exposición de estos conceptos, porque he estado en otros conversatorios sobre el régimen político y no había visto como estos tres conceptos que me parecen súper interesantes. Y bueno, más que nada preguntarle a usted respecto al actual régimen que tenemos nosotros y la importancia que este tiene, porque prácticamente es el núcleo de la constitucionalidad. ¿Qué atenuaciones usted le haría o qué variaciones propondría como para régimen en la nueva constitución? ¿Cuál les propondrías tú, Paulina? Porque es un conversatorio. Sí, bueno, yo creo que efectivamente es utópico en los regímenes que hay, por ejemplo, el sistema presidencial y el parlamentarismo también. Entonces lo que se propone es como un semipresidencialismo, pero yo creo que falta lograr un equilibrio entre los poderes, entre el poder ejecutivo y entre el Congreso. Falta un equilibrio entre esos dos poderes. Mira, me gustaría escuchar más opiniones del resto sobre este tema, pero solamente un datito, que está recogido en un artículo que recomiendo mucho de Enrique Bram sobre el desarrollo de la Constitución de 1925, primero de su origen y luego de su aplicación práctica durante su vigencia. Y muestra, Bram, que siendo una constitución significativamente presidencialista, la de 1925, fue un reclamo de todos los presidentes, pero así, de todos y cada uno de los presidentes que pasó, digamos, por la vigencia de esa constitución, fueran catalogables de derecha, como podría ser Jorge Alessandri, sean catalogables de izquierda, como el gobierno de la Unidad Popular, el gobierno de Salvador Allende. Bueno, todos se quejaron de que el presidente necesitaba más atribuciones. Y el análisis es bien interesante, pero remito, digamos, a su lectura. No sé qué piensan de esto, del semipresidencialismo o de cómo han de trabajar el Congreso y el Ejecutivo en el diseño de una nueva Constitución, como estamos discutiendo ahora. Mauricio. Ya que nadie dice nada. Yo creo que está bien pensar los sistemas políticos en abstracto, pero también no olvidar que las sociedades son como las personas, van creciendo, van evolucionando. Entonces yo creo que
está bien mirar hacia atrás como un proceso de aprendizaje, pero la experiencia de 1925 y el país, o Chile de 1925, no es el mismo Chile de 2020 o 2025. Entonces, posiblemente en esa época en donde podríamos discutir, por ejemplo, el rol de la mujer en esa época del cual no existía, al menos en lo público, podríamos hablar del nivel educacional de la gente, y por lo tanto la capacidad de razonar o de dialogar, no solamente entre la élite, sino también entre el pueblo llano, no es el mismo hoy en día. Entonces, yo critico mucho un poco cuando se habla de que en Chile se instauró el semipresidencialismo y no resultó. Pero es que eran otros tiempos. Pero ahora sí puede resultar, ¿por qué no? Ahora en Chile no instauramos el semipresidencialismo, ¿no? Digo, como técnicamente, lo que técnicamente se entiende por semipresidencialismo. Instauramos una suerte de parlamentarismo a la chilena, digamos, bueno. De hecho, que también tiene autores que lo defienden, dicen que esa experiencia no fue tan crítica, o más bien no fue tan mala como se suele, digamos, enseñar. Yo creo que fue significativamente mala, pero... Bueno, hay una tercera mirada que en el fondo tampoco era un sistema parlamentario, o sea, en Chile nunca se no, era un parlamentarismo la chilena, débil. Era un presidencialismo débil, pero no era el parlamentarismo como tal. Ahora, lo que tú dices es que efectivamente las constituciones, yo también creo que han de estar ancladas en la cultura. ¿Por qué lo digo? Porque en Chile es muy difícil, creo que difícilmente podría aceptarse que la figura del presidente no sea electa. Porque siempre hemos elegido a nuestro presidente y básicamente en lo que consistió la independencia es de poder, quizá un historiador me mataría después de esto, pero es básicamente de que ya no nos chanten autoridades desde España, sino que poder elegir a nuestras principales autoridades. Entonces, básicamente eso está, yo creo que en nuestro ADN igual puede ir mutando, ¿ya? Pero yo no me resigno a dejar de elegir al presidente, creo yo. Ahora, lo cual ya excluye, digamos, un régimen parlamentario propiamente tal, ¿no? Porque no acepto el parlamentarismo, el jefe, vamos a decir, el presidente o el primer ministro, quizá más propiamente, ¿no? Es el producto de las mayorías del parlamento, no elegido por la gente. La gente cuando va a elegir parlamentario sabe que en el fondo está eligiendo presidente, ¿no? Pero no está eligiendo presidente, está eligiendo su parlamentario. Y los ingleses no parecen tener mayor problema con eso. Por lo menos yo no he escuchado, digamos, que sea una fuente de insatisfacción, pero yo no sé si sería satisfactorio en nuestro país. Bueno, punto de discusión. Pero es verdad lo que dice Mauricio, de que la sociedad evoluciona. Muchas veces se critica la Constitución del 80 por sus enclaves autoritarios, qué sé yo, y que los tenía, así, ya. O sea, los senadores designados no eran especialmente representativos, ¿no? Aunque eran muy eficaces, así como en esta lógica. De hecho, no sé, proyectos de ley promovidos por senadores designados, o indicaciones o ideas que aparecen en debate parlamentario y que son emitidas por senadores designados, muchas veces eran muy atinadas. Yo he tenido ocasión de constatarlo en más de una ocasión, pero ese no es el tema es que no eran representativos. Pero también hay que pensar que en 1991 asesinado el senador Jaime Guzmán. Un par de meses después tiene lugar los así llamados ejercicios de enlace, el así llamado no, es que no es el mismo, me parece que los ejercicios del enlace son lo mismo que el boinazo, ¿no es cierto? Bueno, no importa, básicamente salen todo el ejército, buena parte de efectivo del ejército, digamos, salen ahí con su boina escalada en unos ejercicios que se llamaron de enlace. Perdón. Entonces, claro, uno dice, ¿había razones para estar preocupados por la gobernabilidad? Sí, yo creo que sí. No era tan loco, ¿no? Ahora, ¿se justifican esas mismas? O sea, ¿hace cuánto tiempo que no asesinan a un senador? No sé, hace cuánto tiempo, digamos, del senador Jaime Guzmán, ¿no? ¿Tenemos que tener la misma preocupación por la gobernabilidad? No, quizás estamos en condiciones de sacrificar algo de gobernabilidad, en alguna medida, por más representativa, y ahí ese es el asunto que tenemos que discutir. No sé si, bueno, tiene una cortina de humo, pero no sé si... Ya, ahí me puse silencio. No sé. Sí, Valentina. Sí, o sea, hablando siguiendo del tema de la representatividad, creo que, o sea, hay que ver muchos temas porque la gente, o sea, por lo que yo he escuchado, por ejemplo, en mi casa, la gente
pero déjame llevarte la atención sobre una cosa. Muchas veces el reclamo de la gente efectivamente es que las autoridades no hacen nada. Entonces uno se puede preguntar si el asunto es de representatividad o es de gobernabilidad, o es de eficacia, si quieren, ¿no? De capacidad de toma de decisiones. Pero claro, estamos acostumbrados a oír en el discurso público, digamos, que las autoridades no nos representan. A ver, pero ¿cuál es el verdadero problema? El problema es que las autoridades no nos representan, o que en verdad no nos gusta porque no logran desarrollar sus tareas. Porque, vamos a ver, adelante, Betsabe, porque yo no quiero robarme la película. Bueno, mi nombre es Betsabe, para quienes no me conocen, Sí. y acerca justamente de lo que usted estaba hablando, yo creo que el problema también puede radicar en lo que es la transparencia activa y pasiva, porque muchas personas... Que entra por la acción de grado. Por supuesto. Adelante. No, pero a lo que voy yo, tratando de coincidir con el comentario de Valentina, es el hecho de que, si bien sabemos que hay una labor por parte de las autoridades de dar la información necesaria a través de las páginas web, quizás deberían ir un poco más allá, porque hay personas, y sabemos que por tasa, digamos, de la edad es muy longevo Chile, Sí. entonces hay personas de edad avanzada, 70, 80 años, que quizás no tienen la suficiente información a través de un diario y no ingresan a las páginas web. Entonces quizás si la autoridad informara mucho más allá y no se limitara a una página web o a un comercial en una radio, la comunidad, el pueblo y la sociedad podría estar más informada. Eso por una parte siento que es un error, y que si se amplía esta transparencia activa sí se podría lograr una información y las personas estarían al tanto de las cosas que se realizan, digamos, en el gobierno. Y por otra parte también creo que sería un cambio súper significativo en los colegios. Y en lo personal, yo estuve en un colegio público y a mí no me educaron en ningún momento para llegar a la universidad. De hecho, de mi generación, en 2011, éramos 2 personas de colegio público, entonces, y los otros 98 eran de colegio particular. Entonces, obviamente es más difícil, y aún no le educaron de ir a buscar información. A mí me educaron para ser un administrativo, para eso. Entonces, si yo hubiese sabido, quizás más chica, que yo podía acercarme a una autoridad o a una institución y solicitar información, porque yo quiero saber, quiero informarme, mi mamá quiere saber, entonces en ese caso yo sé que podría ir a la autoridad, pero las personas tienen miedo. Las personas tienen miedo porque les falta conocimiento, porque hay mucha ignorancia jurídica, y es ahí donde nosotros deberíamos entrar, que no solamente absorber la información, porque esta carrera es muy individualista, porque de hecho los compañeros ni siquiera se prestan los apuntes, entonces imagínense, tienen la información, conocimiento. Ha pasado agua bajo el puente, un poquito. Claro. Entonces, yo espero sí que el día te estén pasando todos los apuntes. Todas las cosas Lo están en importante es YouTube, que en todos todo. tenemos que apoyar, pero incluso en el Pero tema bueno. del examen de grado se ve eso. Entonces, si se inculcara que uno puede solicitar información a través de la transparencia pasiva, uno podría llegar más lejos, informarse, informar en la casa, No, desde en luego, la población. desde luego los hábitos de información, está Mauricio y después María Fernanda. Desde luego los hábitos de información y en general la fortaleza de la opinión pública es súper importante. En ese sentido también uno puede ver, claro, falta de información, sí, sobre información también, en el sentido de que también estamos sometidos a un bombardeo de información continuo, no por parte de las autoridades, sino también ahí uno puede pensar lo que hacen las redes sociales, ¿no? Y el impacto de las redes sociales, el régimen político, la eficacia del régimen político para cumplir su objetivo, también es un tema que yo creo que no acabamos de ver porque nos falta perspectiva, pero o sea, a ver, yo creo que lo que pasó con Rojas Vade, ¿no?, es grave, ¿no? Ahora, creo que no tiene la gravedad que cabría asignarle si se juzgara solamente por el impacto en redes sociales, ¿no? Creo que es un tema relativamente, en fin, yo lo encuentro simpático, yo me he muerto de la risa, digamos, pero no me parece, digamos, que tenga esta importancia. Mauricio y después María Fernanda. Sí, no, tomando lo que decía la primera compañera y algo esbozó Betsabe, yo creo que se está pagando el precio que en los últimos 30 años se educó, como decía Betsabe, se educó para ser funcionales a un sistema económico, que es muy necesario obviamente, pero en la escuela se olvidó la educación cívica, prácticamente se miró en menos la historia como ciencia. Sí. Entonces nuestros padres se educaron en ese sistema. Déjame ponerte un ejemplo. Entonces, disculpe, regla Sí. para la suma, ¿cómo te voy a querer ciudadanos que sepan por qué es importante ir a votar?
No, o claro, que entiendan cómo funciona la representación o qué es el contrato social o lo que estamos hablando aquí nosotros. Yo hago esa reflexión, o sea, esto es fruto de que nos educaron para ser científicos, para ser administrativos, para ser ingenieros, pero no nos educaron para ser ciudadanos. A ver, yo estoy completamente de acuerdo contigo, o sea que entre los factores, o sea, entre los presupuestos no políticos del régimen político, digamos, uno muy importante es la educación, y el descuido en el que ha caído la humanidad en nuestro país es una cuestión llamativa. Yo Siempre creo mirar en menos. la carrera, vamos a decir, ¿cuál es la mejor carrera que puede estudiar una persona de cuarto medio? O sea, como que dije, si sacas todo el puntaje del mundo, lamentablemente, del saber creo que derecho no sería la respuesta. Uno diría medicina, probablemente medicina sí, pero medicina tiene una cuestión muy vocacional. Entonces, quizás medicina no sé si tanto. Yo pienso que si tú le sacas todo el puntaje, un chiquillo de cuarto medio que no sabe lo que quiere estudiar, sacas todo el puntaje del mundo, entra ingeniería civil en la Universidad Católica de Santiago. De hecho, se cierra con unos puntajes en verdad un poco más bajos que medicina. Y eso uno dice, ya uno se ha acostumbrado a vivir con esa idea de que en el fondo en este país queda así, en este país los ingenieros mandan. Y lo hacen bien, son eficaces. Pero a mí igual lo encuentro un poco perturbador, digamos, porque en el fondo en cambio, digamos, por lo menos en mi curso de colegio, las personas que les fue relativamente mal, de hecho, el compañero uno de los que peor le fue, no sé si el que peor le fue, pero ¿qué es lo que estudiaban? Pedagogía. Chuta, eso es preocupante. Estamos mal. Y eso no depende de cuestiones económicas, sí. Tengo una hermana chica que es profesora y de repente decía, antes de ser contratada, pero antes de eso, pero decía que ella estudiaba para ser pobresora. Porque efectivamente los sueldos son mucho más bajos que el abogado, que no es que sea muy alto. Y eso depende, digamos, de incentivo económico, sí, pero solamente en parte. También depende de valoración social, porque la profesión de profesor, para la redundancia, no es especialmente valorada socialmente. Y es un tema cultural. Es un tema cultural. Entonces, ¿por qué una persona que saca 800 puntos no quiere estudiar pedagogía? Es un problema. Ojalá que quisieran estudiar pedagogía, ojalá que la gente dijera, no me dio el puntaje, tuve que entrar en ingeniería comercial o ingeniería civil. Pero eso sería el mejor del mundo. Pero bueno, también se necesitan ingenieros civiles muy competentes y todo, porque es objetivamente complejo lo que hacen, digamos. Pero el descuido de la humanidad ha sido grande. María Fernández, después Valentina. La verdad, Firenze. es una aportación en realidad de lo que dijeron los compañeros. Yo creo que sobre todo el tema de querer investigar, de querer conocer, o sobre todo el tema de la educación cívica, como mencionó Mauro, afecta mucho en esta generación. En mi caso, sí, a modo de experiencia, yo fui asesora de Mauricio. Las votaciones de los candidatos. Asesora en los locales de votación. Sí. Yo fui vocal de mesa. Yo era su jefe. En nuestro caso fue en Mejillones. Sí, fue en nuestro caso fue en Mejillones, y Mejillones, bueno, yo soy de Mejillones, entonces es una ciudad pequeña, uno conoce a gran parte de la gente, tengo muchos compañeros que siguen ahí, y fue más fácil ver a personas de la tercera edad que había que llevarlos en silla de ruedas, que se levantaban temprano y iban a votar, que ver a mis compañeros de mi propia edad. No había ninguno de los compañeros que sé que viven en Mejillones que están ahí, ninguno Sí. fue. Y era una sola sede, así que en realidad tampoco fue mal que fueron nada. Sí. Entonces, en realidad yo creo que va mucho en estas generaciones. Cuando había que votar por candidatos, mi hermano fue, pero se informó un día antes. En un momento llegó y dijo, ¿por quién voto? Y yo dije, no te puedo decir por quién votar, tú tienes que investigar y ver quién te representa. Que hable conmigo para la otra. Pero bueno. Entonces, eso No, igual pero es va. algo muy impactante. Y respecto al tema de los valores de la votación, también es algo que se ve mucho. En mi caso, yo estudié en un colegio. Como me ayuda, porque, bueno, una beca ahí, pero en